Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Rangel y esto es La Voz del Pueblo. El día de hoy estaremos platicando sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Qué tanto conocemos de ella? ¿Qué tanto conocemos de la justicia en México? ¿Hay acceso o no para las personas? Ustedes, acompáñenme. Pues un orgullo y... No, ya somos diferentes. Soy la voz del pueblo. Soy la voz del pueblo. Esta es la voz del pueblo. Somos la voz del pueblo. Yo también soy la voz del pueblo. Soy la voz del pueblo. Soy la voz del pueblo. Yo también soy la voz del pueblo. Somos la voz del pueblo. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Rangel y esto es La Voz del Pueblo. El pasado 5 de febrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de 20 reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial, que tiene varios puntos, pero principalmente señala la propuesta de pasar de 11 ministras y ministros a 9 ministras y ministros. También otra de las propuestas es la cantidad de años que estarán en este poder. Actualmente están 15 años en esta tarea y la propuesta es que pasen a estar 12 años en esta función de servicio al pueblo. Es necesaria porque ha habido reclamos de la sociedad. Es decir, no nada más de las clases vulnerables, también de las clases económicamente empoderadas, porque ha sido una justicia poco cercana, poco pronta y expedita, porque es una justicia que requiere ajustarse a los nuevos estándares internacionales en cuanto a que sea una justicia más fiable. Y este problema no nada más se ha planteado ya desde hace 2 décadas en otros países. Incluso ya nos habíamos tardado por hacer un planteamiento de reforma serio, profundo al Poder Judicial Federal. Nos encontramos ante un momento histórico del Estado mexicano, un momento histórico como nación. Por primera vez, por lo menos en los últimos 150 años, con un presidente de la República que tuvo la estatura política para presentar una reforma de gran alcance como es la del Poder Judicial. Pero una reforma realmente de gran alcance, no como las anteriores reformas del Poder Judicial que fueron solamente para disfrazar ciertos vicios, identidades que el Poder Judicial fue perdiendo a lo largo de estos años. La última que recuerdo que fue muy toral, que fue trascendente, que digamos que hubo algunas circunstancias que podríamos debatir, es la del 96. Sin embargo, esta reforma del Poder Judicial trae consigo la democratización del mismo. ¿A qué me refiero? A que ahora las y los ciudadanos van a poder participar en la deliberación de quiénes serán los ministros, ministras, magistrados y jueces de distrito en lo que refiere al Poder Judicial. Y en este recinto donde se aprobó la Constitución Liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público. ¿Por qué una reforma al Poder Judicial? ¿Es necesaria ahorita esta reforma? Totalmente necesaria. Durante mucho tiempo el Poder Judicial ha permanecido hermético y un poco alejado de la ciudadanía. El pueblo nos ha volteado a ver y nos ha dicho que no confía en nosotros. A partir de ello, pues evidentemente es necesario que el pueblo sea cercano a la administración de justicia y que sepa qué es lo que hace el Poder Judicial, pero sobre todo que este Poder Judicial responda a los intereses del pueblo de México. No es necesaria porque tenemos que recordar que en el 2021 ya se había celebrado una reforma en materia judicial, reforma que llegó a implementar no solamente a reforzar lo que es la carrera judicial, fortaleció las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, estableció la paridad de género en los puestos del Poder Judicial Federal, reforzó precisamente las acciones contra el nepotismo y fue una reforma judicial que amplió también
también las funciones en materia de amparo. ¿Es necesaria una reforma judicial? No es necesaria, al menos en los términos que lo está proponiendo el Poder Ejecutivo. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Creo que es necesario y urgente, dado que durante tantos años que hemos tenido esta legislación dentro del Poder Judicial y de los órganos federales y además locales, nos hacen falta muchas cosas que desafortunadamente no se han corregido, no se ha tenido el cuidado de corregir incluso por los consejos, y entonces pues necesitamos forzosamente la reforma. En la forma como está planteada, no, porque solamente es una forma de encubrir la verdadera intención. Se ha dicho que en realidad querían que se eligiera por el pueblo, y eso no es cierto. De acuerdo a la reforma como está planteada, la clase política propone a políticos, a amigos de políticos, a familiares de políticos, para que sean los jueces. El paradigma que estamos viviendo actualmente es súper necesaria una reforma al Poder Judicial, que se reforme, porque desgraciadamente solo aquí en México solo las personas que pueden pagar por la justicia pueden obtenerla. Tenemos casos de personas encarceladas desde hace muchos años que ni siquiera tienen una sentencia. Entonces estamos hablando de que obviamente se les están violentando sus derechos porque no deberían estar ahí. Ni siquiera saben si son culpables o no son culpables de las situaciones que se les adjudica. Es necesaria esta reforma al Poder Judicial porque relativamente el Poder Judicial que actualmente tenemos dentro de nuestro país está lleno de corrupción por cualquier lado que voltees a ver. ¿Cuántas veces no se ha escuchado, se liberó tal reo, se liberó tal? Pero más sin embargo, si una persona está exigiendo sus derechos, se le pone la traba. No puede pasar. ¿Por qué no? Es que no corresponde con la lógica. Yo creo que sí es necesaria, pero no desde la forma en que lo están haciendo. Hablamos de un Poder Judicial que resuelve casos muy lentamente para que se pueda avanzar en ciertos juicios, en ciertos casos. Luego tienen que dar el tan famoso apoyo judicial y pues no se vale. Necesitamos un sistema judicial eficiente y además les pagan muchísimo como para que no sirvan mucho. El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. Súper urgente. Aquí estamos precisamente nosotros. Nuestros amparos están allá durmiendo el sueño de los justos en Mazatlán. Tienen años desde el 2021. Ya agotamos todos los recursos que la ley provee, como es el recurso de amparo, el recurso de revisión, el recurso de queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, el recurso de inconformidad. Llegamos hasta aquí a la Suprema Corte hoy de Injusticia de la Nación. Solicitamos la atracción de nuestros expedientes y resulta de que se declaran incompetentes. Y entonces decimos, pues, si se declaran incompetentes, todo el Poder Judicial no nos resuelve nuestros asuntos, entonces ¿quién no nos va a resolver? ¿Por qué es importante la reforma al Poder Judicial? Porque necesitamos acabar con la corrupción que existe actualmente en el Poder Judicial y tenemos que democratizar la elección de quienes están ahí, principalmente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados y de los jueces. Y no podemos permitir que sigan siendo esta cúpula corrupta de los partidos políticos las que decidan, sino más bien que sea el pueblo quien decida ahora. La verdad, me he informado a través de redes sociales, escuchando la mañanera. Es una reforma que viene en el paquete que presenta el presidente Andrés Manuel el 5 de febrero para cambiar el sistema de justicia, y entre una de las grandes premisas es que la ciudadanía podamos elegir a las y los jueces y magistrados. A mí me parece y me gusta la reforma propuesta por nuestro presidente en el tema judicial, porque establece la posibilidad de que los ciudadanos podamos elegir a los jueces, a los magistrados, que tengamos posibilidad de determinar desde la conciencia colectiva y desde los ciudadanos a quién vamos a elegir. Me parece que es un poco compleja porque hay muchos intereses de grupos políticos, hay muchos intereses de grupos económicos, de poder económico, que en dado caso de que se abriera una elección, si no existieran elementos específicos para determinar cómo vamos a elegir o cuáles son los candados que va a tener esta elección o a quiénes o a través de qué mecanismos los vamos a elegir, podríamos tener intereses privados con mucho recurso que busquen imponer a sus jueces en beneficio
de ellos, ¿no? Eso me parece que es preocupante, pero confío en que México, nuestra democracia es más fuerte, que tenemos un pueblo que cada vez es más consciente, se está construyendo la revolución de las conciencias y es desde ahí donde tenemos que seguir empujando el tema de la reforma judicial. ¿Cuál es el primer objetivo de esta reforma? Uno, que los jueces sean elegidos por votos. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es autoritario, es autónomo, debe de ser independiente porque siempre ha funcionado así. El Poder Judicial no lo debe de regular nadie. De hecho, al revés, el Poder Judicial debe de regular al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Consideras necesaria esta reforma? Sí, definitivamente. Yo creo que todas y todos de alguna forma hemos sido víctimas del sistema de justicia, ya sea de forma directa o indirecta a través de los grandes atracos que se han hecho a la nación y que los jueces han hecho caso omiso. El fin de semana vimos el sabadazo, ¿no? Que liberan a criminales en la madrugada. Al final de cuentas son personas que nos han lastimado como ciudadanas y ciudadanos, y entonces yo creo que es necesaria, y además si queremos democratizar la vida pública y que lo público sea cada vez más público, definitivamente se tiene que tocar al tercer poder, que es el Poder Judicial. Es una reforma necesaria desde hace mucho tiempo, porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Lo hemos visto a través de mucho tiempo. Me he documentado y estoy un poco politizado. Me he dado cuenta de cómo opera el sistema judicial y no es como está planteado, porque hay mucha ignorancia en el tema de la reforma del Poder Judicial. No es que la gente vaya a elegir a cualquier persona. Va a haber propuestas, obviamente, con determinado perfil de los que van a ser juzgadores, y ahí la gente va a ir a votar por el mejor perfil. Como dice el presidente, los que están ahora pueden participar. Bueno, es que se tiene que cambiar a fuerzas porque tanta corrupción, cada fin de semana sacan a un delincuente y no quieren el plan C. Tenemos que apoyar al presidente para el plan C y a la 4T. Pues creo que está perfecta, creo que nos abarca a todos como humanidad, como pueblo, y que qué bueno que pensó en todo esto y a darle. Es necesaria, sí. Ya te agarré en curva, sí, ¿verdad? es necesaria. Para empezar, que es muy necesaria, porque hay muchas cuestiones que no están muy limpias dentro del Poder Judicial y el plan C es algo muy necesario para ello. Bueno, pues de alguna manera siento que todas las reformas que se han estado llevando a cabo o las que están en proceso pues creo que son todas a beneficio del pueblo, y bueno, de alguna manera pues estoy de acuerdo en todo lo que están haciendo pues el presidente, la Cámara de Senadores y de Diputados. Bueno, en la actualidad la verdad es que son unos delincuentes, es un cártel del Poder Judicial y necesitamos un cambio urgente. Bueno, es que ellos supuestamente están en desacuerdo con lo que ha hecho el presidente. Ellos hicieron, para empezar, antes de que entrara nuestro presidente, sus reformas, ahora sí que a conveniencia del Poder Judicial, todo lo que le convenía. Y creo que me he quitado la venda de los ojos desde hace muchos años. Entonces he aprendido a que antes manejaba el gobierno beneficio para el gobierno y nosotros quedábamos a un lado. Ahora que esto ha cambiado, creo que no les parece. Creen que el beneficio debe de ser para ellos y no para nosotros, siendo que nosotros pueblos somos los que los tenemos en el poder. Es muy complejo, pero que aunque hay división de poderes, este poder abusado tiene privilegios, y lo que se nos propone es estar muy atentos, porque en realidad no se quiere quitar, pero tenemos en contra algunos medios que están dando una mala información. Que se reforme, hay mucha corrupción, aquí está el edificio, y que sean electos por el pueblo. Una reforma para que los jueces sean elegidos por la gente. Que lo queremos eliminar, bueno, queremos que ya se vayan los del Poder Judicial, no nos ayudan en nada al pueblo, esto ha sido siempre. No somos que nos dejemos manejar, simplemente que el pueblo ya nos damos cuenta que ya no queremos ese tipo de personajes en el pueblo con nosotros. De igual manera, se eliminará la primera y la segunda sala de acuerdo a esta reforma, haciendo que todos los juicios sean de manera pública y con una garantía que es necesaria, que la justicia en México sea pronta y expedita. ¿Esta reforma entonces va a generar mayor acceso a la justicia? Esa es la intención. Es una reforma orgánica y estructural, cuya intención es cambiar lo que nosotros hemos venido haciendo en alguna forma en cuanto a administración durante cerca de 20 años. El Poder Judicial, como lo conocemos, tiene su origen en una reforma constitucional de 1994, inicia en 1995, como está conformado actualmente. La intención de esta reforma es cambiar esa estructura, cambiar lo que es actualmente el Consejo de la Judicatura Federal por dos
dos órganos, uno de administración y uno de vigilancia, un tribunal de disciplina, y bueno, que la Suprema Corte permanezca ajena y sin injerencia a esta estructura, ¿no? Que cada uno sea autónomo e independiente. Debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de Derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella. Lo que le ha caracterizado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al movimiento que encabeza es justamente la defensa de la democracia. Hemos visto que este movimiento, han estado en todo momento en la defensa de la democracia, en la defensa de la democracia universitaria, en la defensa de la democracia sindical, en la defensa de la democracia de los trabajadores. Y este ejercicio, esta reforma constitucional del Poder Judicial es democratizar los procesos de selección. De verdad hace falta la reforma, pero también hacía falta como ese jaloncito de orejas, como vulgarmente lo decimos mucha gente, para que entendamos que no somos gente o dentro del Poder Judicial no pueden ser gente que se sientan más que cualquier otra persona, que son funcionarios. Es que no se está descubriendo nada nuevo. Ya se viene de la Constitución, desde el Constituyente de 57, de 1857, en el cual se planteó, pues se hablaba de los derechos fundamentales, pero sobre todo en relación a los jueces que iban a ser electos y fueron electos. En nuestro caso es la misma situación. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Los que dicen que va en contra de los derechos humanos no es cierto, es al contrario, reforzar los derechos humanos, garantizar que las personas tengan acceso al derecho fundamental de acceso a la justicia. Porque un juez electo o un magistrado electo o un ministro electo o un consejero electo van a responder a los intereses de la ciudadanía y no a los intereses de quienes finalmente les permitieron llegar al cargo al que llegaron. Es decir, dígase un partido, dígase un presidente, responden a los intereses de la ciudadanía. Si un tribunal constitucional o Corte Suprema se erige como el órgano judicial de mayor jerarquía, con la función de interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental, es comprensible que una de las principales inquietudes de la sociedad se centre en la forma en que estos se integran y en los mecanismos que garanticen a la población el adecuado desempeño de sus funciones. ¿Podremos garantizar que esta reforma sea el medio para que todas las personas en México tengan acceso a la justicia? Claro, necesitamos esa sensibilidad. Bueno, es más, te lo comento. Tengo compañeros que trabajan dentro del Poder Judicial Federal y del Estado, en donde dicen que ya los chips han cambiado, que ya desde en este momento se ve un trato diferente hasta antes de que se publicara la cuestión de la reforma. Que tú en este momento ya acudes a Poder Judicial tanto del Estado como de la Federación y los tratos son increíblemente buenos. La verdad, aplaudo que seamos nosotros los mexicanos quien determinemos y decidamos quién va a impartirnos esa justicia, pero con el conocimiento, lo vuelvo a repetir, que se requiere para ir a ocupar esos cargos. Antes de que se hablara de eso en las mañaneras, en las redes sociales, ¿usted conocía lo que era el Poder Judicial? ¿Quiénes eran los ministros, la ministra presidenta? No, de hecho no teníamos así como que un conocimiento pues cercano, certero. No, a partir de las mañaneras o de toda esta difusión que ya tenemos más acercamiento, bueno, a este tipo de información es que me he estado pues enterando de todo. Pues yo creo que el voto popular es importante para que los jueces pues sean de alguna forma independientes con respecto a sus decisiones. Otra de las propuestas de esta reforma, porque se dice que no hay quien vigile a este poder, es que se sustituya el Consejo de la Judicatura Federal. Esto siendo reemplazados por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, garantizando que haya justicia plena para todas y para todos. La Corte controla los poderes, pero ¿quién controla la Corte? A eso hacía esta referencia de este modelo de la referencia histórica de 1836 que existió. Un órgano vigilante, así, un órgano vigilante. Entonces es necesario. Eso es democrático. Es democrático, sí, que haya tres poderes. Es democrático que ahora haya una deliberación popular, obviamente previo a una propuesta, no nada más del titular ejecutivo, sino que de los tres poderes y de las dos cámaras dentro del legislativo. Pero también es democrático que haya vigilancia en el actuar
de todos los órganos del Estado mexicano. Siempre vamos a necesitar alguien externo que nos esté vigilando y que nos esté diciendo, vamos bien, vamos más o menos, aprieta aquí, échale ganas acá, y deben de buscar un ente externo que en un momento nos diga y nos sancione. Si hacemos las cosas bien, nos aplaudan. Pero si hacemos las cosas mal, nos sancionen y nos digan, verdaderamente no sirves para impartir justicia, perdón, no es tu vocación impartir justicia. Y yo creo que más que fuera entre ellos, que fuera algo ajeno a ellos para que verídicamente se les pueda estar checando, porque el Consejo de la Judicatura pues se encarga de revisarlos, ¿no? De estar al pendiente de todos, pero si entre ellos mismos se van a juzgar y van a ser juez y parte, pues yo creo que se debe de hacer casi que ciudadano. Claro que los tenemos. Esta función fue delegada estrictamente con la reforma de 2021 al Consejo de la Judicatura Federal. Tenemos organismos que no solamente nos fiscalizan, sino que también investigan. Ya hemos visto cómo se han sancionado, no podemos ocultar, hay corrupción, pero no hay corrupción como en los niveles que lo hay en las fiscalías. No hay corrupción como lo hay en otras instituciones. Coincido con el eje fundamental que la motiva. Las instituciones del Estado, en conjunto, no han alcanzado hasta ahora el nivel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad. Precisamente por eso estamos aquí. Debe de ser que los elija el pueblo. De que se necesita un cambio, se necesita. Eso es irreversible. Ya ojalá no echen para abajo eso, pero sí confiamos que sí es totalmente necesario. La gente tiene que entender, esta gente tiene que entender que deben de trabajar para nosotros, para beneficiarnos, porque el beneficio no es para... Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien, por lógica. Esto es común, un beneficio común. Por eso somos comunidad, bien común, pero no lo entienden. Van a concursar todos los abogados y yo tengo un familiar que es abogada y le digo, pónganse atentos, va a ser oportunidad para ustedes, pero que haya un cambio, ¿no? Que sea un poder más abierto a la gente. Me parece que sí es necesario porque hay corrupción, hay mucho nepotismo, entonces sí hace falta, no es en todo en general, pero sí es en una gran parte del Poder Judicial, entonces sí hace falta que haya un cambio. Otra de las partes principales de esta reforma al Poder Judicial es que las ministras, ministros, jueces, juezas, magistradas y magistrados sean electas y electos por el voto popular. Se propone que una elección, la primera elección, sea una extraordinaria en 2025 y de ahí cada 12 años, empatándolo con las elecciones presidenciales. Es decir, que este poder también esté en las manos del pueblo. Ahora va a ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que finalmente son los representantes del pueblo. Y el propio Poder Judicial, y el propio Poder Judicial va a tener esa posibilidad de proponer a las y los mejores. Yo creo que los mexicanos somos muy sabios. Independientemente si tienes profesión o no tienes profesión, si te dedicas a la casa, al campo, somos muy inteligentes todos los mexicanos. Y nuestra misma Constitución nos está dando el poder. El poder reside original y esencialmente en el pueblo y en el pueblo mexicano. Creo que si se respetan los requisitos de elegibilidad de todos los que se postulan para un cargo de juez, magistrado o ministro, que el pueblo va a elegir al mejor. Creo en el pueblo de México, creo en la gente de México y siento que ellos no se equivocan. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos. ¿Consideras que la gente va a salir a votar por un ministro o ministra? Claro que sí. Justo ha habido esta discusión de que si le va a interesar a la gente. Claro que le va a interesar, porque uno de los temas centrales es el acceso a la justicia en este país. He estado en brigadas, hicimos una brigada que se llama Me Emociona la Reforma al Poder Judicial y hablábamos con la gente en las calles, en los mercados, en los comercios, y la gente está muy deseosa porque quiere terminar ya con esa injusticia que históricamente han vivido, porque conocen de muchos casos, porque han sufrido en carne propia casos de magistrados y jueces corruptos que ponen en la calle al verdadero culpable y encierran al inocente. Nosotros carecemos precisamente de justicia, los desprotegidos, los que no tenemos dinero para pagar la justicia. Aquí estamos. ¿Es el voto popular la solución para tener mejores jueces y magistrados? Yo creo que puede ser, porque ahorita de todos modos se elige por voto, pero solamente de una cúpula, de algunos jueces y magistrados que ya llegaron al consejo o que están hasta arriba, que lo elija el pueblo. Yo creo que, pues sí, puede ser la solución
además de todo lo demás que viene de la reforma, que no es lo único que existe. En este caso, los partidos políticos no van a poder participar, no van a poder incentivar. Evidentemente, suena a que puede haber mucho abstencionismo, pero también al paso del tiempo, las democracias se construyen. La cultura de la democracia, así como la cultura de la legalidad se ha construido, la cultura democrática también se ha construido. Hay un pueblo más consciente. Sí, claro, así es, con elementos. ¿Cree que la gente, que el pueblo saldría a votar? Claro, lo demostró el 2 de junio. Claro que sí, ahí está el día 2 de junio. Fue muy claro. Ese es el mandato del pueblo. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados. ¿Y usted saldría a votar? ¿Usted participaría en una elección para...? Por supuesto, es importantísimo que la gente decida. Si hubiera una elección de ministras y ministros, ¿usted saldría a votar? Por supuesto. ¿Saldrías a votar? Claro que sí. ¿Usted saldría a votar el día que se tuvieran que elegir? ¿Usted saldría a votar? Ah, sí, claro que sí. Tenemos que votarlos, tenemos que elegirlos. Eso es lo que queremos los mexicanos, millones de mexicanos. Y no vamos a permitir que se quede nuevamente como está el Poder Judicial. ¿Usted saldría a votar el día que se tuviera que hacer las elecciones? Por supuesto. El pueblo es el que elige, afortunadamente, ¿no? Nosotros decidimos qué es lo que merecemos. Sí, yo creo que sí van a salir a votar. Por supuesto que sí. Sí, porque estamos más informados, ya no se nos tapa los ojos como antes con los periodistas clásicos, los noticieros normales. Ya hay muchas partes donde nos podemos enterar sobre la situación y los mexicanos somos capaces de votar por buenos jueces. ¿Tú saldrías a votar el día de que se tuvieran que elegir ministros y ministros? Sí, la verdad sí me gustaría, y me gustaría votar por ministros que fueran, pues no sé si obradoristas, pero por lo menos que estén con la gente. Uno de los temas que más discusión ha generado también es el tema de los salarios para el Poder Judicial. Esta reforma no busca tocar a sus trabajadores y trabajadoras. Ellos tienen asegurado tanto su carrera que han generado como también sus prestaciones y salarios. Pero sí se ha señalado que es este poder el que justamente ataca a nuestra Constitución, ya que la Constitución mandata que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y actualmente una ministra o un ministro están ganando casi 300,000 pesos mensuales de manera directa. Esto más diferentes apoyos, carros, camionetas, viáticos. Este poder también cuenta con grandes fideicomisos. La propuesta en esta reforma es que los fideicomisos que actualmente tiene el Poder Judicial sean eliminados y así poder destinarlos a las pensiones para el bienestar. Sí debo de reconocer que el trabajo de un juez, de un magistrado, tiene que ser de la más altura académica y profesional. Sí se requiere un alto profesionalismo y desempeño académico, técnico y científico, incluso si es necesario que tengan un buen sueldo, pero un sueldo digno. No que se abuse ante un pueblo herido como es el pueblo mexicano. Considero que los sueldos que se manejan en el Poder Judicial son justos, porque también tenemos un derecho al trabajo, ese derecho a la subsistencia. Los militares tienen prestaciones mucho mejores que los magistrados, basta que lo revisen. Se me hace tan ilógico que un trabajador ahorita del Poder Judicial que gana 7,000 pesos quincenales esté defendiendo un ministro que gana 700,000 pesos. ¿Cómo es posible que una persona que esté ganando esto venga y defienda a una persona que está ganando tanto? Si yo como ministro de la Corte, al momento de que me designan, debo ser un conocedor de la ley, sobre todo de la Constitución, y si en la Constitución me están prohibiendo yo ganar más que el presidente, pues soy el primero que estoy violentando la ley. ¿Cómo va a haber credibilidad en mis resoluciones si soy el primero que la estoy violando? Pues no hay ética, no hay justicia, porque entonces, ¿qué va a pasar? Es al contrario, mucha gente piensa que por tener un buen salario te puedes volver incorruptible. Al contrario, si tú ganas más de lo que la propia ley te permite, pues siempre vas a querer obtener más. Y cualquier gente con mucho poder económico puede acudir a ti y decirte, oye, pues véndeme poquita ley. Y la venden. Bueno, de entrada el presidente gana más de lo que él dice que gana, porque efectivamente tiene un sueldo, pero él tiene todo a su alcance y sin gastar un peso. Es un juego y es una burla a los ciudadanos porque pues estamos hablando que al día, si hacemos la división de cuánto ganan al día, pues 5,000 pesos por día los jueces, es casi un salario mínimo, es una burla a los demás. ¿El no corromperse está ligado a un salario? Claro que no. Yo considero que no es así. Quieren justificar esos salarios por el tema de que no se corrompan, no hay espacio a eso, pero sigue habiendo espacio. Si vamos a eso, pues jamás vamos a funcionar como país. Es precisamente la justicia, es un
un derecho que se debe, es obligación del Estado y no debe de tener un costo. Es un servicio, es una vocación, es un servicio público. No hay ninguna diferencia entre los médicos que nos prestaron sus servicios y arriesgaron sus vidas ahora en la epidemia del COVID contra los que prestan jueces y magistrados permitiendo el acceso a la justicia. Y si se hace una comparación, hay muchísimos mejores salarios del lado de jueces, magistrados, federales, los locales no es la misma situación, que los médicos que están arriesgando sus vidas. Es decir, hay una cuestión de servicio. Sí van a tener una justa remuneración, pero esta remuneración va a tener un límite y ese límite es precisamente que no sean superiores a lo que sea la remuneración del presidente de la República y sigue siendo un justo salario para los ministros. Yo estoy de acuerdo con esas medidas. Necesitamos regresar a una época de un Poder Judicial Federal austero. El que haya austeridad en el Poder Judicial Federal es una necesidad, y una necesidad que se justifica por razones morales, éticas. No podemos tener, como bien ha dicho el presidente, a un pueblo pobre con servidores que tengan esas percepciones, que son exorbitantes, que son para ricos, pues. Tome votación, por favor. Perdón, ¿qué estamos votando? Pues someto a consideración del Tribunal Pleno si llevamos a cabo la sesión en estos momentos, dado la manifestación, con motivo de una solidaridad que los mismos trabajadores nos están solicitando, o también como una manifestación de un paro, pero seguimos trabajando. Bueno, pues no debe de existir el gobierno rico y el pueblo pobre. Y yo veo mal los beneficios que tienen ellos, que ni siquiera nosotros como trabajadores del ISSSTE los tuvimos. Ellos con las manos en la cintura tienen quien les arregle su casa, quien les pinte, quien les cocine, quien les lave, tienen sus buenos carros y todo, y jamás voltearon a ver al pueblo, a la gente que estaba necesitada. Y eso jamás lo vieron ellos. Pero ahora pelean algo que yo creo que no les corresponde. La verdad tiene muchos privilegios. Es una grosería, ¿no? Los sueldos que tienen los ministros de la Corte. Y pues también pienso que algunos diputados tienen miedo de la derecha, porque si se aprueba la reforma, que es lo más seguro que sí va a ser, van a perder también privilegios y el fuero. Hemos visto, aparte de las fake news y de los poderes de los medios de comunicación que han estado golpeando esta reforma, por así decirlo, pero también hemos visto resistencia por parte del actual Poder Judicial, justamente. ¿Por qué esa resistencia a esta reforma? Pues evidentemente a nadie le gusta que le cuestionen cuando algo no funciona, ¿no? Y bueno, la reforma implica cambios de lo que normalmente se venía haciendo en cuanto a la designación de jueces, magistrados y ministros. Pues no nos gusta a veces que nos digan que las cosas no funcionan, y creo que ese es el tema de resistencia y también desinformación internamente. Creo que no se han abierto los canales de comunicación como debieran ser, y hasta este momento en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Con todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que hay una propuesta para esta transición, pero la realidad es que todavía no ha terminado de aterrizarse. Los diálogos por la justicia y foros como el que actualmente estamos llevando a cabo tienen esa intención, ¿no? Nutrir esta iniciativa y que esa transición pues sea de la mejor manera para que realmente sea algo funcional y operativo. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud. Dentro de toda esta desinformación se ha dicho que entonces cualquiera va a poder ser magistrado o magistrado, o se va a poder apuntar casi, que hasta Bad Bunny y que quién sabe quiénes iban a poder ser ministras y ministros.
no es realidad esto. No, desde luego que no, eso es desinformación. Esta reforma no quita la carrera judicial, pero lo que sí está proponiendo es que los concursos de oposición sean abiertos. Anteriormente solo podían acceder al cargo de jueces y magistrados personas que formaran parte de esta carrera judicial y el concurso era cerrado. O sea, si tú no pertenecías o no tenías esta carrera, no podías participar. Ahora sí vamos a poder participar desde fuera, pero cumpliendo con ciertos requisitos. Evidentemente de requisitos constitucionales que tenemos establecidos para ser juez, magistrado, ministro, ¿no? Por ejemplo, la edad, cierta experiencia, cierta especialización, profesionalización. Se abre, pero eso no quiere decir que cualquier persona pueda llegar a ocupar estos puestos, porque evidentemente eso sería no viable para el pueblo de México, desde luego. Claro que no, deben ser gente preparada, sobre todo licenciados en Derecho. Ya si tienen una maestría, si tienen un doctorado, perfecto. Que sepan lo que realmente es la carrera judicial, que sepan lo que realmente las funciones de un juez, la función de un magistrado, la función de un ministro, porque también no puede ir cualquier persona que no tenga esta habilidad o este conocimiento de lo que es poder judicial. Hay que tener esto en cuenta, la reforma está pidiendo una carrera judicial, porque hay que sacar esto de la boca. Lo que ahorita se encuentra gritando, no va a haber carrera judicial, cuando es completamente falso. No, y sobre todo, ¿sabe qué es lo importante? El cese del mandato, ¿cómo se llama? Que lo tengan, la revocación, que ellos también lo tengan. Ahí está la esperanza, no en la primera elección, que pueden salir malos buenos, pero en la revocación de mandato, ahí, y se puede ir purificando. Yo digo que esa es la idea. El Poder Judicial entonces debe tener revocación también. No lo va a tener, ese está ahí el plan, ¿no? Se dice que hay acceso a la justicia, entre comillas, pero falta un acceso efectivo. Es decir, si no tienes acceso a un abogado, difícilmente puedes decir que tienes un derecho de acceso a la justicia de manera igualitaria. Por ejemplo, un problema entre un trabajador y una gran empresa, pues obviamente la empresa tiene un jurídico y tiene abogados. En cambio, el trabajador pues no tiene recursos, no tiene para facilitarse un gran abogado y ahí no hay igualdad o equidad de armas, como se les llama. Yo no puedo reclamar ningún derecho fundamental si no tengo garantizado el acceso a la justicia. ¿Hay justicia en México? Yo creo que sí la hay. Si no, esto fuera un caos, pero a destiempo, a un costo desigual y una justicia a medias. Porque no te puedo decir que todos los jueces, magistrados o ministros sean malos. Yo creo que si aún existe poder judicial y todavía muchos podemos creer en él, es porque también todavía hay mucha gente buena. No hay rezago en el poder judicial. Es mentira que no atendemos las denuncias. Es una falsedad. Tenemos términos, la ley de amparo, la Constitución nos los ha proporcionado. Aquí lo máximo que tenemos para resolver un asunto son 90 días. Hay un reclamo innegable de justicia. Un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello es latente la necesidad de las reformas a los poderes judiciales. ¿Sigue siendo entonces la justicia un privilegio para unos cuantos? Pues sí, todavía hasta la fecha. ¿Cómo es posible que los delincuentes son los que tengan la justicia pronta y expedita? Y además no es justicia porque ellos pagan a los jueces, los sobornan para sacarlos de la cárcel. A los 3 días los suelta el juez y la justificación que da es que porque le violentaron sus derechos humanos, y para nosotros la inmensa mayoría de los mexicanos no existen derechos humanos. Ha causado cierta controversia que haya ministros, jueces que tienen hasta 60 familiares ahí, que tienen una cantidad impresionante. ¿Es realidad? ¿Sí pasa eso en el Poder Judicial? Sí, sí pasa. Esposos, hijos, primos, sí pasa. Pero también yo creo que es una cuestión personalísima. Para que exista una redistribución de la riqueza correcta debe haber justicia. Porque vamos a ser claros, los ministros, ¿a quiénes han defendido? Han defendido a los grandes empresarios que se han hecho empresarios a costa del Estado. Tenemos un Salinas Pliego que metió un amparo para no pagar más de 2,000 millones de pesos al fisco. Y que qué casualidad que el ministro se lo concedió. Pero al pueblo que vive injusticias, que ha vivido históricamente despojos, marginación, que ha sido despojado de su tierra, de su identidad, a eso no se le defiende. Esta es otra parte de ese privilegio de la justicia. ¿Cuántos privilegios hay en ese sentido? Miles. Ellos les dan privilegios a los ministros y a los magistrados federales, a los jueces, pero toda la riqueza que emana de este señor es de los de abajo.
de los que menos tienen y de la gente más desprotegida. Que esos nos toca a los jueces locales defenderlos. Que si te prestan a ti 10,000 pesos, te están cobrando 35, 40,000 pesos. O sea, por Dios, ¿y la usura? ¿Cuándo un juez penal va a castigar a este señor por la usura que está cometiendo en contra de miles y millones de mexicanos? Todavía la justicia sigue siendo un privilegio para unas cuantas y algunos cuantos, pero sobre todo las mujeres no tienen acceso a la justicia en nuestro país. La reforma al Poder Judicial es también una de las herramientas para la lucha feminista. Desde luego que es una lucha para las feministas. Primero, establece internamente el tema de la paridad para acceder a cargos de jueces, juezas, ministros y ministras en un 50 y 50, ¿no? Entonces ahí hay un tema para las mujeres de manera interna y de manera externa para la sociedad en general, pues abre una puerta, ¿no? Un canal de oportunidad para mejorar y establecer más mecanismos que acerquen a las mujeres a la justicia. Podemos decir entonces que también no solamente es una reforma hacia la justicia, sino también es una reforma con tintes feministas. Desde luego, totalmente. ¿Podemos asegurar entonces que las mujeres podamos tener más justicia a raíz de esta reforma? Estoy convencida de que así será. Hay muchas mujeres que pudieran buscar participar en este tenor de ser jueces o ser magistrados, como ahora no es tan abierto todavía en el acceso judicial que tengan esta figura, a pesar de que tenemos personas que ya están participando en ello. Hay posibilidad de que las mujeres que se han visto más violentadas históricamente en sus derechos, a través de las organizaciones ciudadanas que existen de las mismas mujeres, puedan impulsar la participación de mujeres como juezas y también de señalar en dónde hay jueces que no han cumplido en defender los derechos de las mujeres o no han esclarecido hechos de violencia contra las mujeres como los feminicidios. Hoy por hoy es otro gran problema que tenemos, que a las mujeres que históricamente han sido vulneradas, marginadas y violentadas, pues no se les hacía caso, ¿no? Porque quien mandaba es el señor dinero. Entonces ahora no, ahora tenemos que acabar con eso para que también en la elección de los jueces y magistrados podamos elegir a personas probadas que no estén metidas en escándalos de protección a machos, de protección a violadores, de protección a violentadores que tanto daño le han hecho en el país. También desde la parte de las mujeres podemos hablar esto. Hay muchísimas mujeres que están en los mismos casos, no tienen acceso, pues sí, a que se les respeten incluso adentro, pues sus garantías. Tenemos la paridad de género en la Constitución, pero también hacía falta reforzarlo en el Poder Judicial. O sea, ya hay paridad en el Congreso de la Unión o en los congresos locales, paridad en el Ejecutivo, faltaba en el Poder Judicial, que todavía no tenemos completa paridad. En la medida en que tengamos paridad de género con juezas, magistradas, consejeras, ministras, etcétera, se garantiza que va a haber una resolución de los asuntos, que se juzguen los asuntos con perspectiva de género. Ese es el detalle. Juzgar con perspectiva de género, aunque ya existe de manera de protocolos y haya distintos manuales para explicarlo, se necesita la sensibilidad y la preocupación de las mujeres juzgadoras, que ellas saben perfectamente ¿qué es juzgar con perspectiva de género? ¿Usted considera que hay justicia en México? No hay justicia para nada, solamente para los ricos. ¿Considera que hay justicia en México? No. Sí hay justicia en México, pero aún hay que trabajar en ella. Aún hace falta mucho camino por recorrer, porque al final de cuentas es el México de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Usted considera que habiendo esta reforma al Poder Judicial, las mujeres tendremos más acceso a la justicia? Por supuesto, tiene que haber cambios. Siempre los cambios son buenos. No va a haber a lo mejor perfección, pero ya empezamos con algo. En realidad, pues la justicia es para unos cuantos, no para el pueblo, no para la gente pobre. La justicia siempre está escondida en todos lados. No estoy en contra de nadie, simplemente que se dé al pueblo lo que merecemos, justicia, porque no hay justicia. Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción, no la regla general. No obstante lo anterior, debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad, en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos, y eso nos lleva al segundo eje de estos diálogos, es decir, ¿cuál es el poder judicial que queremos?
Lamentablemente en nuestro país la justicia sigue siendo un privilegio. Estamos aquí en la Suprema Corte de Justicia, donde podemos ver claramente los reclamos de la población para que Norma Piña realmente haga sus funciones, que es generar justicia en nuestro país. Ya lo escucharon, que se vaya Norma Piña. Entonces es importante que escuchemos a todas y a todos lo que dice la gente desde aquí. La justicia en México lamentablemente sigue siendo un privilegio solamente para unos cuantos o unas cuantas, para quien tiene cómo pagarlo, para quien tiene esta cuestión del influyentismo. Aquí en las puertas de la Suprema Corte de Justicia vemos los reclamos justos hacia Norma Piña, quien tendría que procurar la justicia en nuestro país. Por eso urge la reforma al Poder Judicial, esto dicho directamente desde la voz del pueblo. Hay dos tipos de justicia, la justicia constitucional y la justicia ordinaria. Yo creo que la justicia constitucional funciona perfectamente, pero hay un pequeño detalle, y yo creo que es una de las reformas que se tienen que hacer constitucionalmente, que haya una reforma para que pudieran tener un presupuesto independiente, entonces pondrían todos los juzgados que se necesitan. Hay un poco de rezago, y ese poco de rezago se debe a que la sociedad va creciendo, la población va creciendo, se generan nuevos juicios y no crecen a misma proporción los juzgados. Claro que se va rezagando un poco. Es un sistema eficiente y que directamente trabajen, porque puedes preguntarle a muchos secretarios de cualquier juzgado y te van a decir, no, es que yo estoy aquí todo el día y el juez nada más viene a firmar o el magistrado nada más viene a firmar, y yo creo que principalmente que sean eficientes para que haya justicia. Yo creo que la reforma debe de ser integral. Si bien es cierto la etapa administrativa que lleva Fiscalía para la creación de carpetas de investigación, la investigación de los delitos, etcétera, por ser parte de esa impartición de justicia, yo creo que ellos también deben de llevar a cabo una reforma. Las exigencias de justicia, las exigencias de seguridad no son responsabilidad del Poder Judicial. Al Poder Judicial no le toca procurar justicia, al Poder Judicial no le toca investigar delitos, al Poder Judicial no le toca administrar precisamente las instituciones como lo son las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal. Tenemos una Fiscalía Federal a la cual no se le han exigido resultados. Yo creo que toda esta reforma que dicen no es con el Poder Judicial, debe ser con las fiscalías, son con los MPs, ahí ellos arman todo el expediente, y si hay deficiencias, pues es obvio que no va a pasar con nosotros. Por eso se retrasa, por eso son los tiempos, por eso tantos años, porque ellos no arman bien. La Fiscalía no arma bien. Sí está muy corrompida Fiscalía, muy corrompida, y todo el mundo nos quejamos. Se dice que también va a haber una reforma en fiscalías y yo sí lo considero necesario. Es todo un eslabón, es decir, viene unido el problema de la investigación de los delitos, de la actividad que realizan los ministerios públicos, con la actividad jurisdiccional, con la de los jueces. Si esta es nada más esto lo que finalmente viene a tener una solución y no tiene solución el otro lado de la moneda, pues el problema va a subsistir. Es decir, a los ministerios públicos, pues hay también que revisar fuertemente lo que viene a ser su actividad. Yo creo que el reforzamiento debe de venir en todo lo que es investigación de los delitos, es decir, en crear centros de investigación con verdaderas herramientas, con personas capacitadas, profesionales y que sepan de la investigación de los delitos. Claro que existe rezago, pero porque no hay que violar el debido proceso, y las normas procesales están construidas de una manera para que hagan lento el proceso. Entonces, una de las reformas que tenemos que hacer es hacer procedimientos más ágiles, como por ejemplo la justicia oral. Yo creo que todo mundo debemos hacer lo que nos corresponde y en la etapa que nos corresponde. Si ahorita le está tocando al Poder Judicial, y si nuestros legisladores ven que la falla viene de otro lado y que el Poder Judicial está trabajando perfectamente bien, yo creo que los ojos ahora se van a ir para la integración de una reforma más a lo que es la investigación, todo lo que son la etapa de fiscalías, que de verdad aplaudiría yo también. La reforma judicial es consigna nacional. Es necesaria una adecuación al sistema de justicia, pero es lo que también se plantea aquí. Por eso cuando hablamos de regenerar, es regenerar la vida pública del Estado mexicano. Estamos regenerando uno de los poderes del Estado mexicano. Podemos hablar también de los paros. Yo creo que el paro que se está viviendo ahorita incluso está violentando más los derechos de las personas que lo que están ayudando, porque están frenando la justicia, que de por sí es limitada. Estamos aquí como trabajadores base del Poder Judicial de la Federación. Nosotros, o al menos yo de manera muy personal, creo que la reforma al Poder Judicial está bien, que la hagan,
pero que nos escuchen, que escuchen cuáles son las consecuencias que puede traer una reforma judicial arbitraria. Pero hay que informar bien a la sociedad, porque a los trabajadores no se les va a afectar. A los escribientes, secretarios, notificadores, actuarios, ellos no tienen mayor afectación. De ninguna manera, al contrario, lo que se pretende es fortalecer la vida orgánica de uno de los poderes tan importantes como es el Poder Judicial. No va a desaparecer el Poder Judicial, todo lo contrario. Pues sus derechos laborales están perfectamente bien protegidos, ellos no van a sufrir ninguna situación respecto a la reforma y al contrario, yo siento que les va a beneficiar porque van a tener la oportunidad de seguir escalando, de seguir teniendo más oportunidades dentro del Poder Judicial y que el día de mañana, a lo mejor a un oficial que está ahorita, lo podemos ver como juez, magistrado, ¿por qué no ministro? ¿Por qué si todos estos mitos tienen respuestas reales escritas en documentos, por qué vemos a estudiantes de la UNAM saliendo a marchar? Porque mira, dentro de las facultades de Derecho hay mucho conservadurismo. Y más las facultades de Derecho. Vemos algunas luces por ahí que emergimos de ahí, pero lo cierto es que hay mucho conservadurismo, porque la formación que se les da justamente es esta, ¿no? Y además dentro de las facultades de Derecho hay magistrados, hay jueces, hay funcionarios del Poder Judicial que evidentemente inciden. Pero también hay que decirlo, dentro de las facultades de Derecho también hay profesores con pensamiento progresista. Hay un derecho con un pensamiento progresista y hay un derecho con un pensamiento conservador y ortodoxo. ¿Cómo se vive la temática o la discusión de la reforma al Poder Judicial dentro de una facultad de Derecho? Te voy a ser sincero, existen varios compañeros, está dividido, están los que estamos a favor y los que están en contra. Cualquier respuesta es válida, pero también te encuentras cualquier respuesta. Lo mismo que dicen los medios desinformativos, lo vienen y te lo platican. Es que no va a haber carrera judicial, es que cualquiera va a poder ser magistrado, ministro, no. Tienes que ser licenciado en Derecho, porque eso uno platica. Y sí se encuentra mucho este término. También dicen, es que no, nos van a quitar el poder, vamos a dejar de ser una república, vamos a pasar a ser una dictadura. Y yo les digo, perdóname, pero tienes que leer la Constitución. Técnicamente en el artículo 39 de nuestra Carta Magna establece que la soberanía emana del pueblo y es para el pueblo. Es lo mismo que dicen, pregonan allá arriba, que no, ya no vamos a tener soberanía. La soberanía la está ejerciendo el pueblo. Como te dije, el pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que hace y te puedo apostar que el pueblo sí va a salir a votar porque quiere sacar a México del hoyo en el que nos metieron los 70 años, la basura esta famosa del PRI. Cuando hablan que estamos frente a una dictadura, podríamos invertírsela. A ver, el régimen político de derecha conservador que tuvo más de 80 años el poder, pues podríamos decir que también fue una dictadura desde el punto de vista que ellos, y así está el artículo 96 constitucional, el presidente de la República en turno mandaba una terna al Senado de la República para que el Senado de la República deliberara y se eligiera a los ministros, a los ministros de la Corte de Justicia. Eso ya no va a suceder en estricto sentido así, todo lo contrario, el Ejecutivo va a proponer a 10 personas, mujeres y hombres con al menos 10 años, si no me equivoco, de carrera judicial, y lo mismo el Poder Legislativo por parte del Senado propondrá a 5, la Cámara de Diputados a otros 5, tomando en cuenta la paridad, y el Poder Judicial podrá proponer a otros 5 aspirantes, mujeres y hombres, para que sea la sociedad mexicana a través del voto quien elija quiénes serán, en este caso, los ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia. Aplaudo a todos los que están atrás de esta reforma y solamente yo les digo a los que van en contra, ponte a leerla. Es más, pídanmela, yo con mucho gusto se las entrego, en físico, en electrónico, como sea, pero léela. No permitas que alguien venga y te diga, no permitas que alguien venga y te caliente el oído, no lo permitas. Si tú sabes, eres una persona que sabe leer y escribir, es muy práctica la redacción. El texto es muy práctico en donde todo el mundo lo podemos entender, seamos abogados o no seamos abogados. La reforma viene muy práctica y vamos a leerla. Una vez que la leamos, pues formamos nuestro propio criterio. Me parece que sí hay posibilidad de que haya un pueblo más consciente en esta toma de decisiones, que sí participe, y creo que tiene que venir acompañada de una formación constante para prevenir que se caiga en el dilema de siempre en la política, que es que se vote por corporativismo o que se vote por recurso, por compra del voto, como ocurría en el sistema
anterior, tenemos que seguir reforzando la conciencia de la gente. La gente en las urnas dio un mensaje muy claro, que es apoyar esta reforma y las otras 20 reformas que están en puerta. Entonces vamos a hacer una discusión bastante interesante, pero lo más importante, vamos a acatar el mandato popular, que es sí a la reforma al Poder Judicial. No necesitamos jueces morenistas, nada de eso, se necesita que sean imparciales. Es una reforma precisamente para que no haya un partido que esté seleccionando a los jugadores como podría ser ahorita. Ahorita a la doctora Claudia Sheinbaum le va a tocar elegir por lo menos en su sexenio 3 ministros. Ella podría elegir ministros del perfil de Lenia Batres, que sean juristas independientes. Sin embargo, teniendo esa ventaja, no lo aplican. Lo mismo que se aplicó en la reforma del poder del sistema electoral, y hoy pues, no les está pareciendo cómo se están designando a los diputados y senadores de plurinominales, ¿no? Y ahora a seguir luchando por la reforma al Poder Judicial para democratizar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, democratizar todos los órganos relacionados al Poder Judicial de la Federación, para que jueces, ministros y magistrados sean electos democráticamente, pero también no olvidar las otras 4 reformas que vienen al lado de esta reforma al Poder Judicial, como la de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, muy importante para que también tengan un apoyo constitucional que lo respalde. Hay otras reformas constitucionales, la de no reelección en todos los temas de gobierno, para que jefes municipales u otros jefes de gobierno pues también no se reelijan, sino que ya sean electos democráticamente, y esa es una lucha a favor de la no reelección. Y otras reformas constitucionales como el apoyo a jóvenes en todos los niveles escolares, para que de esta manera ya todos puedan tener un apoyo para que puedan fomentar su educación y no tener dificultades al estudiar. Por eso es importante que haya una verdadera reforma en el Poder Judicial para que los ministros sean votados por el pueblo. Pues yo pienso que se va a agilizar un poco más los trámites, porque hay muchos que están detenidos precisamente por los intereses, solamente los que les surgen, intereses que tienen bastante dinero por medio se resuelven rápido, y los que no tardan años. Entonces yo creo que sí se va a agilizar bastante el cambio al Poder Judicial. Yo a la señora Piña quisiera decirle, ¿por qué actúan o por qué piensan de esa manera? ¿Por qué no reciben las opiniones de la gente, de nosotros el pueblo, que somos los que estamos abajo, que somos los que padecemos, ¿no? Ellos deberían de preguntarnos qué les parece, qué es bueno, qué es malo, por qué sí, por qué no, sí, y tomarnos en cuenta. Y yo creo que todo va cambiando poco a poco, es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero con algo se empieza. Tenemos que estar muy atentos, porque este presidente nos ha enseñado que tenemos que estar muy atentos y participar. No por nada le puso la revolución de las conciencias, ¿no? El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Ha generado controversias, opiniones encontradas, a favor, en contra, desde las tomas, las marchas de estudiantes, desde las fake news. Mucho que discutir sobre la reforma al Poder Judicial, pero también hace falta que llegue todavía más al pueblo, que todas y todos sepamos esta información. ¿Qué tanto nos beneficia? ¿Qué tanta justicia? ¿Cuánto cuesta la justicia en México? Los exorbitantes salarios, tantas dudas que hay. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? ¿Quién vigila este poder? ¿Quiénes son las ministras, ministros, jueces, magistrados? Tanto que decir sobre la reforma al Poder Judicial. Por eso escuchamos funcionarias, funcionarios, académicos, activistas, pero sobre todo y como siempre, escuchamos a la voz del pueblo. Quédense en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en las redes sociales de su servidora, Carolina Rangel, para que sigamos debatiendo y discutiendo sobre la reforma al Poder Judicial, porque sobre todo hay que escuchar la voz del pueblo. Yo soy la voz del pueblo. 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 Somos la voz del pueblo. Soy la voz del pueblo. Yo también soy la voz del pueblo. Todo el sistema al pueblo.